es 17. 22 a 17. Bueno, entonces, como ven, un segundito. Como ven, en la fórmula de pronóstico más el MAT, pronóstico más el sesgo, les comentaba, faltaba fijar esta celda, la roja, el K10. Los voy a mostrar. Si recuerdan, calculamos aquí el MAT, que es el modelo o la fórmula es esta, la sumatoria en valor absoluto de la diferencia de pronóstico, valor de pronóstico menos el real entre el número de periodos que estamos analizando. Entonces tenemos la diferencia en valor absoluto de pronóstico menos el valor de la acción, me da estos valores, todos positivos, dado que es un valor absoluto. La sumatoria me da 145 entre el número de periodos que son 11, me da 13.20. Aquí está la formulita. Si no se ve, pues me dicen y lo hacemos más grande. ¿Vale? Aquí está. La sumatoria, que es lo que está en azul, entre 11, ahorita lo dejé así fijo. Para la siguiente, pues lo voy a dejar referenciado para que en cuanto aumente o disminuya las semanas, pues automáticamente me calcule todo lo demás y yo no me tenga que preocupar más que en capturar el valor de la acción. ¿Vale? Ahorita vamos a automatizar esta parte en Excel. Asimismo, para la cuestión del sesgo, tengo que calcular el numerador, que es la diferencia aritmética, es el pronóstico menos el real. En este caso sí me importa el signo, dado que quiero conocer la tendencia. Si es un valor positivo, es que tengo una tendencia a un sesgo optimista, y si es negativo, es una tendencia pesimista o conservadora, ¿no? Se dice mejor conservador. Y lo mismo aquí en esta celda, que es la celda M10, ¿sí? Pues al momento de hacer las sumas o diferencias, en esta no le agregué los signitos de pesos para dejar fija esta celda, ¿no? A pesar de que está combinada, bueno, Excel, si yo aquí le digo K11, por ejemplo, como estaba, los signos de pesos, y si se fijan, pues está sumando sobre un blanco, sobre un cero. Entonces, por eso me da el mismo valor que el valor del pronóstico, que el azul. Entonces, por eso vamos a ver que en la gráfica, pues ya se habían alineado los valores. Como ya era tarde, pues ya lo dejamos así. Pero bueno, ya con más calma y sabiendo cómo deben de ser nuestra representación gráfica, pues hice la corrección. Y ya están en el Classroom, ya está el archivo correcto. Aquí también todo lo que es pronóstico menos el MAT, que es este valor de desviación, todos las celdas, todas estas celdas que son, refiere ya al límite inferior, que ya tienen, si se fijan aquí en la parte superior, en la barra de fórmulas, ya el valor absoluto la referencia absoluta de K10. Lo mismo aquí tengo que establecer el valor del sesgo, que es la celda M10. Entonces todos estos con el pesitos, pues ya queda. Al momento de graficar, ya los voy a ocultar, para que no tenga más datos de los que algún ejecutivo pudiera requerir, ¿no? Entonces, un poquito más pequeño. Aquí tengo ya mi tabla de distribución de frecuencias. Ya calculo los límites y al momento de graficar automáticamente, al momento de corregir ese signo de pesos en estas tres líneas, pues automáticamente ya me da una gráfica como la que yo buscaba, que es el valor, color morado, es el valor del pronóstico, y los límites, lo que estoy dispuesto a tolerar, tanto hacia arriba como hacia abajo, la ganancia o pérdida, en este caso, de los valores de la acción, vienen indicados por estas líneas grises, que yo, como vieron en la sesión anterior, le puse el mismo color, dado que Excel a cada una de las variables le asigna un color diferente, no sabe lo que estamos haciendo.
Nuevamente, para cambiar el color, si no me gusta ese gris, pues yo selecciono la línea, le doy un clic a la línea, me indica qué valores son los que estoy modificando, botón derecho, y aquí en contorno, pues le digo que lo quiero pues, de este amarillo, por ejemplo. Entonces, así como pongo esta, pues tengo que poner el valor superior. ¿Sí? Esto es para cuestiones de identificación, para que a mí me sea más fácil ver en dónde están los límites, ¿sale? Entonces, el valor morado es lo que yo estoy creyendo, que se comporta, que baja, que sube, y que se va a pique, el valor de la acción. El anaranjado con los puntitos, con los marcadores que se llaman, voy indicando en dónde están los valores reales, realmente. Y esta línea azul es el sesgo. Como vemos, está abajo del pronóstico. Ya lo veía yo en la tabla con un sesgo negativo. Quiere decir que esta diferencia es una subestimación. Yo estoy subestimando el mercado, tanto para los valores positivos como para los negativos. Y aquí se ve en los primeros periodos, en el 2 y en el 3, porque en el primero no hay variación, estamos partiendo de aquí. Entonces en el 2 y en el 3 nos estamos quedando cortos, si este sesgo es negativo. En los siguientes, que ya estamos más cercanos a las regiones de aceptación, que sería la que está entre los límites, tenemos el periodo 4 y 5, ¿sí? El 6 está fuera, está en una pérdida total, dado que mi sesgo fue que como ya estaba en estos límites de aceptación, pues empieza a ser positivo. De todos modos, llevo una cautela por este espacio que se representa aquí. Y al tener una pérdida en el periodo 6, entonces mi estimación empieza a decrecer, ¿sale? Entonces ya no le atiné para nada, ya yo me fui muy, muy conservador, mi pronóstico va hacia abajo, ¿vale? Mientras que el valor de la acción, digamos que podremos decir que en esta temporada, del periodo más o menos del 7 al 11, en, en pocas palabras podemos decir que es un poco estable, ¿no? O sea, la variación, a pesar de que va perdiendo un poquito, aquí pareciera que se recupera, ¿sí? Pero no hay grandes variaciones como los periodos iniciales, ¿sí? Entonces, con base en esto, pues yo tendría que hacer un ajuste a mis valores del pronóstico, que es lo que me interesa, ¿sí? Entonces, es lo que les quería comentar, aparte del cálculo. Por eso la gráfica se ve diferente a como la tenemos la vez anterior, porque el valor que sumo y resto para calcular estos límites, pues hay que ponerlo como referencia fija, ¿vale? Entonces, bueno, ahora voy a copiar esta misma hoja para hacer la práctica 3. Botón derecho en la pestaña P2, le damos mover o copiar. Yo la quiero copiar, y crear una copia. Al final, aceptar, me genera una copia tal cual. Y aquí le voy a poner P3, práctica 3. Bien, lo que vamos a ver aquí ahora es un poco de estadística, que ustedes ya llevaron esa materia. Vamos a calcular los principales indicadores para establecer estas estimaciones que estamos realizando dentro de un intervalo de confianza, ¿sí? Para lo cual, bueno, ustedes saben que necesitamos calcular algunos indicadores, algunos estadísticos, como el valor promedio, la desviación estándar, ¿sí? Esta grafiquita la ves un poquito más pequeña, realmente no importaría mucho, dado que es solamente indicativa y me permite tener una visión pues gráfica, si es que yo soy más visual, o con la tablita, si soy más analítico, ¿vale? Entonces aquí vamos a establecer los principales indicadores estadísticos para poder determinar los niveles de confianza. Voy a poner los estadísticos. Primero vamos a ver el número de datos. N representa el número de datos. Vamos a establecer también el promedio, la media, la desviación estándar. Vamos a calcular antes de desviación estándar las medidas de tendencia central, que viene siendo la moda o mediana, para ver qué tanto se
se alejan los datos y qué tanto está afectando este valor inicial que tenemos de 250. Recuerden que les comentaba que la mediana se utiliza cuando en el conjunto de datos tenemos un valor extremo. En este caso, digamos que entre el periodo 2 y el periodo 11 están en un rango más o menos similar, pero el valor inicial de 250, pues de hecho arranca abajo, podría haber estado arriba. Entonces quiero ver qué tan separado está el valor medio, considerando que hay una distribución normal, la misma probabilidad de que suba, de que baje, ¿sí? 50-50 o 1 entre 2, y la diferencia que entre esta mediana, el valor medio o el promedio, ¿no? También podría calcular percentiles, cuartiles, bueno, eso ya lo tenemos por ahí también. En la parte de valores de dispersión o indicadores de dispersión, estos promedio, mediana, moda, cuartiles son de tendencia central. En la parte de indicadores de dispersión, medidas de dispersión, es qué tanto se alejan estos datos, qué tan separados están. Pues tenemos algunos indicadores como el rango, la desviación estándar, la varianza, ¿sí? Tenemos varios. Entonces, pues aquí, pues como no me cuesta más que poner las fórmulas, vamos a dejar que Excel las ponga, aunque no vamos a utilizar todas para calcular los intervalos de confianza, varianza principalmente, ¿no? Tenemos reducción estándar, varianza, covarianza, tenemos por ahí varios. Entonces, déjame un segundito. Este es la varianza. Y tenemos también uno que se llama desviación promedio, desviación media, ¿no? La desviación media quiere decir, a diferencia de la desviación estándar, es qué tanto los datos se están alejando de un valor promedio, ¿no? O sea, si yo digo que ustedes van a sacar un 8 en la materia y alguien saca 8.5 y alguien saca 7.3, tendría que calcular estas desviaciones, ¿no? O sea, cuántos se alejaron de ese 8 hacia arriba o hacia abajo y calcular el promedio. Para eso es este indicador que es la desviación promedio. Les voy a poner aquí en una cajita para que recuerden. Yo sé que a lo mejor sí lo saben, pero no recuerdan muy bien. Los indicadores que se tienen para la dispersión, medidas de dispersión, y los que son medidas de tendencia central. Si no lo vieron o si no se acuerdan, bueno, no hay problema. Es cuestión de documentarlo. Pueden poner un comentario. Estos son los indicadores de las medidas de tendencia central y los de verde son los de dispersión de datos. Bueno, entonces ahora sí, pues directamente en Excel, así como se escuchan, vamos a ver si existe algún tipo de indicador, de fórmula en Excel que esté establecido. Mientras me voy dando colorcito para que si alguien lo está siguiendo, pues tenga oportunidad de escribir y hacerlo. Los colorcitos, los cuadritos, créanme que no son relevantes. Lo voy salvando porque luego se va la luz o algo pasa y sucede. Entonces, el número N, que es el número de semanas que estoy considerando, ya lo tengo acá. ¿Se acuerdan que estábamos definiendo que teníamos valor máximo, valor mínimo y el número de semanas, el número de datos que estamos considerando, que es N? Podría copiarlo directamente de aquí para que cuando cambie aquí, pues ya automáticamente se actualice, o puedo volver a integrar la fórmula, ¿no? Del conteo. Entonces, como ustedes prefieran, yo lo voy a copiar, ya sea que le ponga signo de igual o más, ¿sí? Le doy esto, lo que tenga aquí, que lo copien N, Enter. Entonces ya me dice que tengo lo mismo, tengo 11 datos. La media, pues ya sabemos que es el promedio, porque en Excel no le puse en media, dado que hay otro tipo de fórmulas de promedio. Se fijan aquí, tengo el promedio solito, un promedio condicional, ¿sí? Promedio sí conjunto, que se utiliza para identificar los límites que utilizamos aquí en la frecuencia, si recuerdan, por ahí.
Y el promedio A quiere decir, es un promedio en donde se incluyen los valores de texto. Aquí yo puedo ir bajando las fórmulas y tenemos de manera inmediata una pequeña ayuda sobre las funciones, ¿no? Aquí me dice que me va a devolver el promedio, o sea, la media aritmética de los argumentos que yo ponga entre paréntesis. Esos son los argumentos. Si yo tengo valores en blanco o valores de texto, me va a poner un cero. Si es que es un falso, me lo va a evaluar como un cero. O sea, sí lo va a contar. Y si yo aquí tuviera un pronóstico con un valor de cero y saco solamente el promedio, no lo toma en cuenta, ¿sí? En cambio, si yo lo tengo con esta función de promedio A, hagan en cuenta que fuera promedio alfanumérico, cuando tenga los números, un texto, una referencia, un vínculo, entonces lo va a evaluar con un cero si es falso y con un 1 si es verdadero. Entonces, esto podría afectar el valor promedio, porque a veces lo que hacen cuando tienen un valor promedio, tienen un espacio en blanco, lo que hacen sombrean para calcular el promedio, hacen esto. De paréntesis, sombrean, por ejemplo, estos, ¿sí? Coma, y luego estos. Entonces ya estamos calculando el promedio de estos valores con estos valores y ya no considero los que están en blanco, ¿sí? Así es como generalmente lo hacen. Entonces, si yo esta zona en blanco la tuviera en cero o con texto o con espacios, pues no habría necesidad de ese rango, como lo voy a hacer ahorita, y automáticamente Excel va a considerar lo que tenga en texto. Entonces, para este caso, calcular el promedio, quiero el promedio de los datos, en este caso sería sobre los datos reales, el valor de la acción, ¿sí? Porque esto es lo que no puedo cambiar. Mi pronóstico yo sí lo puedo cambiar, entonces no me interesaría un promedio que pueda cambiar, que cambie automáticamente, me da que el valor promedio son 260.73, ¿sí? Vamos a aquí a la izquierda. La mediana, vamos a calcular la mediana, que vemos que la mediana se utiliza para cuando tenemos algún valor extremo, ¿sí? Entonces, escribimos mediana y efectivamente sí existe una función en Excel que me calcula el valor central, no necesariamente el promedio, ¿sí? Sino el valor central del rango de datos. Pues lo mismo, sombreo el rango. Este rango que tengo aquí para no estarlo sombreando, puedo hacer como lo hice al inicio, establecer un valor, ¿sí? Que se llame como yo quiera aquí en el cuadro de nombres y solamente pondría mediana y entre paréntesis la etiqueta que le ponga, ¿no? En este caso, como no lo voy a nombrar, pues voy a estarlo seleccionando continuamente. Entonces la mediana me da 261. Me voy a recorrer tantito aquí para explicar esta diferencia, ¿no? ¿Por qué el valor de la media y el valor de la mediana son diferentes? Porque se está considerando que existe este valor inicial de 250 que está alejado de un valor promedio de estos datos. Entonces, al tener un extremo, ¿sí? Y considerar solamente la media, si se fijan, nos estamos quedando un poco cortos, ¿no? Con 260. Entonces, quizá al tomar el promedio, la persona que está haciendo esta estimación dice, pues yo tengo que ser más conservador, entonces se va a valores más abajo del promedio y aquí se ve en el sesgo, se ve que tenemos una separación bastante considerable, ¿sí? De 7 unidades, 7 pesos en el valor de la acción, entonces pues puede verse influido debido al estadístico que estoy tomando, ¿no? A la media. Si yo considero el valor central en el cual este valor promedio no me va a importar porque yo voy a contar de los 11 datos cuál está en medio, digamos el valor 6, digamos, entonces tengo 5 hacia la derecha y 5 hacia la izquierda, el valor central justamente es el de la mediana, si se fijan ahí, tengo el mismo valor, ¿no? Ese es el que está en medio, se parte a nivel de que lo tenga. Si yo tuviera un número par de datos, si yo tuviera 10 datos, voy a quitar el último, ¿cómo le haría? ¿No? Lo que se calcula es dejar 4 a la derecha, 4 a la izquierda, y de estos dos valores calculo el promedio
y entonces tendría que tomar un valor más o menos por aquí, ¿sí? Si tuviera solamente 10 datos. Esa es la manera teórica o analítica de calcular la mediana, el valor que está al centro, dado que una distribución normal, como una campana de Gauss, pues tiene un valor central, ¿no? Un punto. El rango me dice cuál es pues ahora sí que el número de datos que tengo yo entre el valor máximo y el mínimo, me va a decir de dónde a dónde van a estar variando los datos. Entonces, el rango lo calculo como el valor, les voy a poner si quieren aquí como apoyo, la fórmula. Estoy utilizando esta la fórmula del promedio. Aquí tenemos la fórmula de la mediana. ¿Sí? Para el rango vamos a utilizar una diferencia entre lo que es el valor máximo menos el valor mínimo. Y entonces aquí ya tengo al lado de la hoja el máximo y el mínimo. Entonces quiero al valor máximo restarle el valor mínimo. Y entonces me dice que tengo del valor mínimo al valor máximo un rango, una diferencia de 17 unidades. O si estamos hablando en este caso de pesos, tendría los 17 pesos. ¿Sale? Asimismo, la desviación estándar, varianza y desviación media, pues hay que calcularla. Esta se calcula como desviación es las pongo y luego se las doy de acordeón. Si no recuerdan, pues hay que irlas viendo aquí. Después, pegado. Y me dice que hay dos, punto M, punto P. Punto M si se trata de una muestra y punto P si se trata de la población. Si estos 11 valores son todos los que tengo que considerar en el experimento, entonces sería la población. Y si solamente es una parte de los datos, tendría que considerarlo como una muestra, ¿no? En este caso, como mi universo son 11 unidades, pues estaría utilizando el desviación estándar de la población. Y lo mismo, el rango de los datos. Varianza algo similar, varianza de la población o de la muestra. En este caso, recordarán de su clase estadística que para la varianza se utiliza una letra S o un sigma, que es el que denota la muestra, y una P para la población. En este caso, tengo que ser congruente. Si puse la desviación estándar de la población, aquí tengo que poner varianza de la población. Si puse desviación estándar de la muestra, aquí también tendría que ser de la muestra, ¿sale? Entonces, no se preocupen tanto ahorita si escogieron de la población o de la muestra, dado que pues tenemos que analizar en alguna situación qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Pues los valores no son muy diferentes entre sí. Entonces, lo que sí es importante es ser congruentes. Si yo escogí desviación estándar poblacional, también la varianza poblacional, y si escogí varianza de la muestra, la desviación estándar tiene que ser de la muestra. Y por último, la desviación promedio, pues escribo las DES. Aquí tengo abajo la formulita de desviación promedio, DESPROM, de estos valores. Entonces, si se fijan entre la desviación estándar y la desviación media, existe una pequeña diferencia. Un segundito, porfa.
Ya, perdón. Bueno, entonces se les va a poner aquí cómo fueron las fórmulas. En este caso fue la desviación estándar poblacional, después es punto P, y aquí abajo sería la varianza, ¿no? Aquí var.p. Y en este caso tenemos desviación media, que en Excel, eso de la media les digo que es el promedio, se le desprom y aquí el rango de datos, ¿no? Entonces, bueno, esas son las fórmulas que se utilizan. Para n, la fórmula del conteo. Listo. Bueno, puede ser minúscula, mayúscula, no. Excel no discrimina entre mayúsculas o minúsculas. Para ser homogéneo, aquí vamos a poner todas con minúsculas. No pasa nada. Lo pueden documentar. Bueno, entonces ya tengo mis estadísticos, entonces de ahí yo puedo ya empezar a hacer algún análisis, tomar decisiones y pues vamos a lo que sigue, ¿no? Es establecer los grados de confianza que se tienen. Voy a copiar una tablita acá de otro, de otro archivo en donde tengo lo que son la cuestión de los grados de confianza. En estadística nosotros calculamos para hacer estimaciones algunos factores que ya se tienen establecidos. Existe toda una formulación teórica al respecto de por qué en el 90% me da 1.65 y por qué en el 99 me da 2.58, ¿no? Entonces, si a alguien le interesa, bueno, lo podemos revisar, se lo puedo pasar, es tema estadístico. En este caso vamos a suponer que nos vamos a las tablas, estos manuales que hay de fórmulas técnicas, en los cuales queremos identificar de un conjunto de datos cuáles serían los nuevos límites. Yo les decía, si estas líneas amarillas quisiera que estuvieran pues más certeras, ¿no? Que fueran valores en los cuales eh, yo pudiera confiar, que quedemos que en la cuestión bursátil pues sería nada más un apoyo más, ¿verdad? Porque no hay nada escrito. Si yo establezco un valor muy cercano al 100, ¿sí? Que sería el del 99%, decirte que el valor siguiente del periodo 12 sería de 15 pesos, con un grado de confianza del 99%, de acuerdo a los datos que yo tengo, porque se toman en cuenta aquí, recuerden, en la parte estadística se toman los datos históricos, pues yo podría aventurarme como buen financiero, a decir, pues ese 15 no me suena, ¿verdad? Dado que el precio de la acción pues anda en 250, 260, entonces pues está complicado que por la naturaleza misma del mercado, que no se comporta de manera normal, sino totalmente aleatoria, tuviera ese valor de 15, ¿no? Entonces ya tendría yo que tomar mis decisiones. Eh, Pudiera ser que le atinara, ¿no? Que yo digo, no, 15 no, le voy a apostar a 240 y resulta que mañana pues algo sucede, toma de utilidades o la empresa se le encuentra un fraude o prácticas ilícitas y el precio de la acción se va a 15 pesos, ¿no? Entonces dices, ay, pues mi modelo me decía que sí estaba en 15 pesos, pero bueno, eso es ya, por decirlo así, una obra de la casuística, porque de manera natural, pues, no habría por qué comportarse así, ¿no? Lo mismo si en mi modelo, en mi simulador, me dice que ponga el precio de la acción en 270 y el precio de la acción se va a 300, pues no quiere decir que fue por culpa de la estimación estadística, ¿no? Sino que las condiciones del mercado provocaron que a lo mejor al revés, hubo un anuncio positivo de la empresa, inicia un nuevo proyecto y entonces va a haber ganancias y pues la gente empieza a comprar acciones y el precio se encarece, ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias por aquí no se prevé. Si se previera, pues imagínense, ¿no? Ya pues todas las casas de bolsa tendrían su simulador súper automatizado y le estarían apostando a cómo se mueve el mercado, ¿no? Lo que sí creyera yo que pudiera existir algo similar, tal vez en el Banco de México, por cuestiones de regulación, ¿no? Ustedes saben que
para que no se caiga la economía si es que empieza a haber malas noticias, pues por ejemplo en la cuestión de los dólares, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a comprar dólares, pues entonces Banco de México empieza a inyectar dólares a la economía para mantener un poquito la estabilidad, ¿no? Porque se sabe que son cuestiones, pues a veces temporales. Cuando hay un exceso de dólares, para que no se perjudique la misma moneda, pues lo que se hace es, se retira de la circulación, pues el efectivo, ¿no? Tanto dólares como pesos. Son movimientos ya más profundos de economía, ¿no? Entonces yo me imagino que igual no van haciendo la estimación en cuanto al volumen de operación de acciones y si el número de acciones se está yendo hacia abajo, se está cayendo el mercado accionario, pues es una alerta y seguramente el mismo gobierno, a través de Banco de México o algunos intermedios financieros, pues empiezan a mandar al mercado acciones de deuda, ¿no? Deuda de gobierno, de renta fija, que ya quedamos que están ahí, ¿no? Los instrumentos de deuda, en los cuales pues compensa un poquito estas variaciones bruscas del mercado. En el momento de tener pues un mercado un poco más estable, pues finalmente se van liquidando estos instrumentos y quedan todos pues a la oferta y la demanda. En el caso cuando hay una crisis, pues que la capacidad de reacción de esta institución de gobierno, pues sí, lanza al mercado acciones, ¿no? Pero si no tiene, porque pues está quebrado el propio gobierno, pues entonces cuando hay cracks en la bolsa, ¿no? Se cae totalmente, dado que la volatilidad, pues de los accionistas mayoritarios puede darse en cualquier momento, ¿no? Así como compren, saquen mucho dinero, pueden meter mucho dinero, se está cayendo a lo mejor la economía en una isla del Caribe, en un país de Latinoamérica, entonces sacan su dinero de allá, lo traen aquí, entonces digamos que la bolsa se infla, ¿no? Entonces son movimientos que no podemos predecir. Entonces, ya que tenemos estos grados de confianza con los factores que corresponde, lo que tenemos que hacer es aplicarlos a, a estos límites, ¿no? Hay una formulita por ahí en cuanto a los límites de confianza, se las voy a proyectar, que tiene que ver con lo que hemos calculado. Um, eso está, es que eso está en estadística. Estadística, probabilidad. Nada más para que vean de dónde salen estos modelos y tenemos que considerar parte de estos estadísticos. Un momentito que está cargando aquí el super PowerPoint. Aquí está. Entonces se los proyecto. Muy bien. Entonces, aquí en el PowerPoint podemos ver que la fórmula que tenemos probabilística a partir de valores promedio, ¿sí? de la muestra de la población, es como sigue. Tenemos que tener para el límite superior el valor promedio, ¿sí? Menos el valor Z alfa entre 2, dada una distribución normal. Como ven en esta gráfica, recuerda un poquito la parte de estadística, vemos que toda la
el área bajo la curva de la distribución normal. Estamos suponiendo que en este comportamiento de las acciones existe una distribución normal. Si fuera una distribución de Student, una distribución de Poisson, cualquiera, tenemos que aplicar un algoritmo que nos permite considerar esta distribución como una aproximación a la distribución normal, ¿no? También ya son temas de estadística que habría que repasar o conocer si es que no tuve una oportunidad de estudiarlo, ¿sí? Entonces, en este caso, considerando una distribución normal, sabemos que el área bajo la curva se representa como un valor alfa. Si yo tengo variaciones, por ejemplo, sé que no puedo cubrir el 100%, dado que los extremos son asintóticos, que quiere decir que el valor llega a cero o a menos, acá menos infinito, acá más infinito, si en el cero se van a juntar ahí, ¿no? En el infinito. Entonces, como eso no es posible, entonces yo establezco límites. ¿Qué tanto voy a tomar como valores representativos? Es lo que estábamos viendo de los grados de confianza, ¿sí? Entonces, a un mayor desplazamiento de estas zonas hacia la parte, pues, asintótica, pues voy a estar llegando a niveles cercanos al 100, pero no voy a llegar al 100, dado que, pues, tendré que tener la consideración de más infinito menos infinito, ¿no? Entonces, a lo mejor la variación ya no es suficiente. Entonces, si yo sé que la probabilidad vale 1, entonces lo que tengo que descontar para tener dentro de mis límites de confianza, que es la zona de aceptación, la que está aquí en blanco, un valor alfa. Este valor alfa, pues, viene determinado por la mitad que le estoy cortando del lado izquierdo y la otra mitad que le estoy cortando del lado derecho. Si yo sumara estas zonas rojas, un medio con un medio, ya me da un alfa, se lo sumo aquí, entonces se anula, ya tendría el 100%. ¿Sale, vale? Entonces, de ahí es de donde sale ese alfa entre 2. El valor z lo tenemos indicado en cada uno de los límites que vamos a establecer, y dado que el valor promedio se identifica con la letra mu, griega, ¿no? Como una U, pues es el valor medio. Entonces, a eso se refiere. El valor promedio menos este indicador que me va a dar el nivel del grado de confianza, ¿sí? Que vamos a tener a partir de la distribución normal, que multiplica al valor de la desviación estándar entre la raíz del número de datos. Esto, aquí hay una coma, porque a veces se ve todo este monstruo, y dicen, no, está muy complicado, ¿no? Solamente hay que considerar lo que está en dos partes. Aquí está la coma. Con el valor negativo vamos a estar obteniendo el lado izquierdo de la distribución. Tenemos de este lado, ¿sí? El valor promedio menos este alfa entre 2, el z menos alfa, nos va a dar esta parte de la distribución. Y de manera similar vamos a realizar el algoritmo, pero ahora con una suma, ¿no? Así como hicimos con el math. Vamos a sumar y a restar este factor z alfa entre 2 que multiplica la desviación entre la raíz de n, ¿no? Entonces, todo este factor, todo esto, es un factor que se lo vamos a sumar y a restar al valor promedio para poder determinar esa área bajo la curva. Muy bien, entonces me voy a regresar al Excel. Déjame abrirlo. Es este. Listo. Entonces, ya aquí en Excel, yo tendré que, pues, para que sea un buen simulador, darle la opción al usuario que escoja alguno de estos factores, ¿no? Entonces, eso lo vamos a automatizar de la siguiente manera. Me voy a brincar un poquito para acá para que se vea, sea lo más grande. Voy a decir al usuario que escoja
el grado de confianza, ¿no? La confianza, así. Entonces que el usuario escoja aquí lo que quiere, ¿sí? Entonces, por cuestiones nada más de demostración, voy a poner aquí el factor, a ver que está funcionando correctamente mi condición. Entonces, esto lo puedo dejar como parte de documentación, ya después borrarlo si veo que ya funciona bien. Cuando el usuario aquí escoja un 90%, ¿sí? Esta celda debe estar dada en porcentajes, si no le cambio el formato, le pone un 90%, entonces aquí me debería de aparecer 1.65 de manera automática, ¿no? Si el usuario aquí pone 99, aquí de manera automática me debe de poner 2.58. ¿Cómo hago eso? Pues fácilmente aquí, primero no voy a permitir que el usuario ponga lo que se le ocurra, por ejemplo, un 50. ¿Por qué? Porque no tengo ese tipo de factores. Si yo lo quisiera, tendría que ampliar la tabla, pero es como si usted les dijera, bueno, me voy a dar por bien servido si pasan con 5 la materia, ¿no? Porque saben la mitad. No, pues como que no es muy correcto, ¿no? La competencia está muy fuerte, entonces pues vamos a establecer niveles competitivos de alto rendimiento, ¿no? De 90 a 99. Entonces yo primero que nada tengo que limitar esta celda para que no reciba cualquier valor y que reciba solamente 90, 95, 98 o 99. ¿Cómo hago eso? Pues tenemos en el menú de datos una opción que se llama validación de datos, ¿sí? En el caso que yo tengo aquí, como tengo aquí la herramienta de análisis que seguramente ustedes no tienen, pues lo van a ver en la zona por aquí las herramientas de datos, ¿no? Aquí yo tendría que buscarla, es este cuadrito, que son como dos barras con una palomita. Hay que buscar el bloque donde dice herramienta de datos y buscar el que dice validación de datos, ¿sí? Cuando le doy validación de datos, ¿sí? Me aparece el asistente y me dice qué es lo que voy a permitir en esa celda. Dice cualquier valor, pero yo no quiero cualquier valor. Entonces yo quiero una lista. Aquí le voy a decir lista. Y dice qué valores quiero en la lista. Solamente los que voy a tener permitidos. Sea el 90%, coma, 95%, coma, 98%, coma y 99%. ¿Sí? Aquí yo estoy estableciendo lo que quiero que el usuario vea. Solamente va a poder poner estos valores. Si pone otro, le va a marcar un error. Y yo puedo personalizarlo, ¿no? Mensaje de error, quiero que sea, es que se detenga. Y aquí le voy a poner un título a la ventanita, error. Le voy a decir, favor, seleccionar solo uno de los factores. Factores permitidos. Haz de cuenta. Lo que tú quieras que aparezca si el usuario pone otra cosa. Entonces en la configuración solamente tengo esto, le digo aceptar y en ese momento se aparece una flechita. ¿Sí? Cuando yo me acerco aquí a la celda me aparece la flechita del lado derecho en donde me despliega los valores que puedo aceptar. ¿Sí? Y no es necesario utilizar la flechita. Si el usuario aquí llega y pone 90, pues ya lo va a dejar pasar dado que pues él sabe que es un valor permitido. Si el usuario llega y pone aquí 50, sale el error que yo dije, ¿no? El nombre del título de la ventana es error. Yo le puedo poner aquí error de captura o algo por el estilo. Me dice que es un error grave, se detiene y me da el texto que yo establecí, ¿no? Favor de seleccionar solo uno de los factores permitidos. Ya, bueno, ya no pasa nada. Entonces aquí ya puedo escoger cualquiera de estos, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, que solamente le permite escoger uno de estos factores. Lo que sigue es que aquí me diga cuál es el factor. Cuando el usuario ponga 90, me proyecte uno de estos. ¿Y cómo lo hago? Pues con la condicional, ¿no? Con el sí. Tengo 4 posibilidades, tengo que hacer 3 condicionales, 3 sí anidados, 3 ifs, como en programación. Entonces decimos lo siguiente, signo igual. Si, paréntesis, el valor que tengo aquí es igual a 90%,
Esa es la prueba que va a efectuar primeramente. Si es igual al 90%, si es verdadero, ¿qué tiene que hacer? Pues colocar este factor, ¿de acuerdo? Y si es falso, coma, si no es 90, voy a preguntar si fue 95, ¿no? Entonces establezco otro sí, paréntesis, la misma prueba, si el valor que ponga aquí es igual a 95, entonces voy a establecer este factor. Y si no, pues voy por el 98, otro sí, si el valor que puso el usuario aquí es igual a 98%, entonces que ponga el valor de aquí. Y si no fue ni el 1, ni el 2, ni el 3, pues es que forzosamente fue el 94, ¿no? Entonces, aquí en el valor falso ya no tengo que preguntar, ¿sí? Ya directamente establezco el último valor, ¿vale? Entonces, cierro paréntesis del primero, se fijan, fui abriendo paréntesis, tengo 1, 2, 3 paréntesis, ¿no? Entonces, puedo cerrar todos los paréntesis y ahí me va indicando cuáles son, le doy Enter. Entonces, en este caso, pues ya me dice que es el valor, vemos que está redondeado, ¿no? Entonces, cuando el usuario aquí escoge 99, pues en automático ya pone 258, cuando establece 95, ya pone el 1.96, cuando pone el 98, 2.33, entonces quiere decir que es correcto lo que yo ya estoy tomando, ¿no? Ya mi formulita, digamos, funciona. Entonces, lo único que me queda por hacer es considerar ahora los nuevos valores del límite superior y del límite inferior, ¿sí? Me va a decir de dónde a dónde son los valores que yo voy a estar teniendo. Y para eso voy a calcular, si recordarán, pues voy a copiar la formulita acá del PowerPoint, de los intervalos de confianza, para no estar proyectando para un lado y para el otro. Voy a tratar de cortarlos en partes. Entonces, para el límite superior, voy a tener la formulita. Para el límite inferior, para el límite superior, voy a tener este. ¿Sí? Esto, copiar. Ahí los tengo, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí voy a, a establecer ese cálculo, simplemente tomando en cuenta los valores que ya tengo pues, acá arriba, ¿no? En la tabla. Necesito el valor promedio, que ya lo tengo aquí, como media. Necesito el Z alfa entre 2. Este Z alfa entre 2 es mi factor. ¿Sí? Y necesito la desviación estándar, que ya la tengo aquí arriba. Necesito la raíz de n, que ya lo tengo acá, ¿no? Entonces, empezaría con lo siguiente. Si no, hay, voy a ver tantito. Entonces, empiezo. Signo de igual, porque va a ser una fórmula. El valor promedio, que es el que tengo aquí. Las referencias no me interesa dónde estén. Simplemente doy un clic en donde esté el valor que requiero. Ahora, menos, como tengo que hacer esta operación, primero una división y luego una multiplicación, voy a establecer paréntesis. Me da el valor de z alfa entre 2, que es el valor que tenga aquí determinado el usuario, ¿sí? Por, se lo estoy escrito, paréntesis, para que haga la división de el sigma, que es la desviación estándar, entre la raíz de n. ¿Sí? Entonces va a tener el valor de la desviación estándar entre la fórmula de raíz de
el número de datos, este que está acá. ¿Vale? Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Y enter. ¿Vale? Entonces ya me da un valor de 257.52. Voy a hacer grande para que se vea la fórmula. Solamente es transcribir los valores, las referencias que tengo ahí en Excel. Es X3, que se refiere al valor de la media, que tengo aquí arriba, ¿sí? Menos el que está en rojo, que es el factor, que va a ir variando de acuerdo a lo que el usuario escoja, que multiplica a la desviación estándar, que la tengo aquí arriba, entre raíz de x2, y x2 es el número n de datos, ¿no? Son los únicos que requiero. Y para el límite superior lo que tengo que hacer es una fórmula similar, y los mismos valores, pero en vez de ser aquí menos, voy a ponerle el signo de más. Entonces incluso la puedo copiar sin mayor problema. Cuando llego aquí, vengo a la barra de fórmulas, la pego, y aquí en lugar de menos, voy a poner más. Enter. Y entonces ya tengo el límite inferior de 257, el límite superior de 263, aquí está la fórmula, x3, que es la media, más z alfa entre 2, que es el valor extremo derecho, que multiplica a sigma, que es x6, entre la raíz de n. ¿Sale, vale? Entonces, esa fórmula la transcribí del modelo que me permite calcular los límites, ¿no? Los nuevos límites. Entonces, si yo quiero estimar el valor de la acción con un nivel de certeza del 99%, o en este caso del 98%, pues sé que el valor de la acción debe de andar entre 257 y 263. ¿Sí? No voy a decir 240, no voy a decir 280, porque aquí me lo está indicando de manera estadística. Si yo quiero tener un nivel de confianza de 90, fallar 1 de cada 10, pues me varía automáticamente el rango, ¿no? Me dice, ahora tus límites deberían de estar entre 258 y 262, ¿sí? Entonces, esta es la manera de realizar las estimaciones con los intervalos de confianza, que trataba de ponernos en un cuadrito, pero bueno, a lo mejor ya son muchos cuadros, ¿sí? Pero bueno, ahí ya quedaría esta práctica que tiene que ver con la determinación de los grados de confianza y determinar el valor de la acción con base a los datos que tenemos históricos de estos 11 periodos para este ejercicio. No quiere decir que si yo establezco el valor de un nivel de confianza, me gustaría 99, ¿no? Casi atinarle de un 100%. No quiere decir que si yo digo, pues para mañana el valor de la acción va a ser de 260, vamos a suponer, el valor promedio de estos dos, quiere decir que mañana el mercado me va a favorecer y tenerlo en 260. ¿No? O sea, estadísticamente me diría cuáles son los valores o el rango de valores en los cuales podría variar este precio de la acción con una confianza, con una certeza del 99%. ¿No? Si la acción cae a menos de 257 o va más allá de 264, pues viene derivado de las condiciones del mercado. ¿Y esto cómo lo vamos a ir determinando? Pues al paso del tiempo. Entre un mayor número de datos vayamos coleccionando, ¿sí? Podemos ya aplicar algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje profundo, el deep learning, en el cual pues estos modelitos vayan aprendiendo en cuanto a que vayan considerando un mayor volumen de datos, ¿no? Y recuerden que esto que estamos haciendo es porque definimos o estamos asumiendo que el comportamiento del mercado tiene un comportamiento normal, ¿no? Una distribución normal. La misma probabilidad tiene de que la acción suba a de que la acción baje, ¿no? 50 y 50. Entonces, hasta ahí queda claro lo que hicimos el día de hoy. Pero primero corregimos la gráfica, que estaba mal, y lo que hemos hecho hoy solamente es
determinar los estadísticos básicos, el número de datos, calcular el valor promedio de los datos. En promedio vemos que el valor de la acción anda en 260, ¿sí? Para evitar esos picos de valores muy pequeños o muy grandes que salgan de rango, nos vamos al valor medio de la mediana, ¿sí? Decimos que pues estas acciones andan en un valor medio de 261. Tenemos un rango, una variación del valor mínimo al valor máximo de 17 pesos en este caso. Una desviación de 4.56, o sea, es más menos, ¿sí? La varianza es del 20.8 y vemos que efectivamente es alta, dado que pues estamos viendo que los valores reales van por acá y mi pronóstico pues va por otro lado, ¿no? Se trata de parecer, pero pues principalmente los últimos 3 periodos, nada que ver, ¿verdad? Porque yo me fui a un aspecto totalmente conservador cuando el mercado no se cayó tanto, ¿no? Se está variando, pero por aquí. Ahorita vamos a ver la siguiente práctica, cómo al establecer valores ajustados de media móvil o métodos cuadrados, mínimos cuadrados o algún otro método de ajuste, cómo esta tendencia, que es totalmente hacia el quiebre, pues se recupera, ¿no? En los siguientes periodos y entonces ya podemos tener valores más aproximados. Les digo, estadísticamente, ¿eh? Porque no quiere decir que el día de mañana el precio de la acción vaya a 10 pesos, ¿no? Incluso si la empresa se declara en quiebra, para evitar eso, a veces el Banco de México o las instituciones, ¿no? La bolsa, la Comisión Nacional de Valores, Bancaria de Valores, pues lo que hacen es intervienen estas instituciones e intervenirles es como congelarlos, como en el caso de la arrendadora Habre, si ustedes algún día escucharon de ese caso, pues había mucho fraude por ahí, la gente que tenía dinero ahí metido, pues luego en la oportunidad que tenían, pues lo estaban sacando, ¿no? Entonces, pues, se trataba de que no huyeran, de pescar ahí a los culpables, y bueno, se intervino este mercado, y entonces, pues nadie podía comprar ni vender, solamente bajo ciertas restricciones que se iban liberando, hasta que finalmente ya legalmente se destrabó el juicio, se da un veredicto y bueno, pues si es que han estado mal, pues se mantiene y si no, pues salen, ¿no? Salen de la bolsa, penalizados. Y ya lo que procede legalmente. Entonces también trajimos esta tabla de los factores de confianza que vienen dados de la parte de la estadística descriptiva para una distribución normal de 2 colas, o sea, que tiene tendencia izquierda y derecha, tiene datos a los extremos de la media, y a partir de ahí lo que hicimos fue automatizar este proceso de una validación de datos que me permita que el usuario solamente pueda capturar uno de los valores que me interesa dar seguimiento aquí. Con base al número que establezca, bueno, con una condicional, con un sí anidado, vamos aquí, eh, podemos traer automáticamente el valor del factor, ¿no? Porque de no hacerlo así, si lo quiero automatizar acá, pues tendría que poner esa condición aquí, ¿no? De que si el valor que escogió el usuario fue 99, entonces traiga el valor. Y como que se complicaría bastante. Es mejor poner una celdita aparte que no afecta y nos permite validar, o un usuario que no confía así mucho en la tecnología, pues le permite validar que cuando escoja un valor, pues efectivamente el cálculo se está haciendo con el factor correcto. ¿Sale, vale? Esta no me las va a bajar un poquito. Listo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es realizar la práctica 4, lo que sería un histograma con una línea de tendencias. Podría copiar esta, pero ya trae mucha información de más. Entonces voy a partir de la original, esta que tenemos aquí. Es el P1, botón derecho, mover o copiar, mover al final una copia. Vamos a poner práctica 4. En esto lo que vamos a hacer, pues vamos a eliminar esta gráfica de líneas que me va indicando solamente cómo se está comportando el precio de la acción. Vamos a hacer algo similar. Vamos a
a graficar, pero ahora de manera tabular, de manera de columnas, ¿sí? Con barritas. Vamos a estar viendo esta parte de cómo se van comportando el valor de la acción. Para eso lo que hacemos, vamos a considerar la fecha y vamos a considerar el precio. Solamente voy a trabajar ahorita con los 11 datos que tengo y todo esto lo podemos ampliar, como veíamos, con la estimación en media móvil para mi valor de pronóstico y conforme vayan pasando las semanas, yo tendría que estar capturando la columna de valores reales y entonces ya las gráficas y todos los modelos, incluso aquí si es ganancia o pérdida, pues vaya haciéndose de manera automática, ¿no? Entonces va a tener un mayor problema. Sombreo estas dos columnas que es lo que quiero graficar y le digo que ahora voy a insertar una gráfica, pero va a ser de barras, de columnas le llaman acá, ¿no? O sea, columnas sencillas o columnas 3D, si quieren verlo, es que se quite eso, que podría ser 3D, si es que les gustan así las gráficas 3D. Lo que sí es cuando tengo varias, esto es 2D, 3D. Vamos a poner el básico de 3D. ¿Sale? Lo mismo aquí, pues podemos quitar el título, ponerle comportamiento del precio de la acción como lo teníamos. ¿Sí? Las fechas, como está ahora sí que muy grande, vamos a reducirle el tamaño de la letra. Lo mismo acá la escala, porque lo que más nos importa pues es ver el comportamiento, ¿no? ¿Sí? Entonces le voy a poner un título, comportamiento del precio de la acción. Y ya está. Faltó una columna más. No importa. Ya no. Negrita, si quieren ponerle color, lo que ustedes quieran. No pasa. Vamos a suponer que sí. ¿Sale? Entonces aquí yo estoy viendo ahora otra vez de manera gráfica porque del lado izquierdo tenemos la tabulación de manera analítica. Estamos viendo el comportamiento. Esto lo puedo retirar si quieren para que no estorbe, así como mucho. Tengo los valores de la acción de manera tabular, como ha ido subiendo o bajando a partir del precio inicial. Hemos tenido ganancias, hemos tenido pérdidas. Y aquí lo vemos pues de manera tabular, simplemente el comportamiento. Aquí no me dice si he ganado o perdido, ¿sí? Y lo que me interesaría ahora es establecer una línea de tendencia. ¿Cuál es la línea que va a mejor ajustarse a este comportamiento? Yo necesitaría identificar un polinomio o una ecuación, pues no sé yo si el ajuste sea polinomial, dado que el polinomio, recuerden que al tener un polinomio de grado 2, una x cuadrada, me va a dar una parábola. Si tengo de grado 3 y así de grado 4 o 5, va a empezar a ondear, dado que derivan de un comportamiento senoidal. Si yo veo que el comportamiento es tipo sismógrafo, pues no lo voy a poder establecer como tal, dado que el comportamiento no es polinómico, podría ser logarítmico tal vez, y yo tendría que escoger cuál es el mejor comportamiento para este tipo de datos que voy teniendo. Entonces, para eso, de manera pues, relativamente sencilla, lo que tengo que hacer es dar un clic en cualquiera de los puntos de la gráfica, de cualquiera de las representaciones gráficas que tenemos aquí de este comportamiento. Al dar un clic, solamente uno, pues se marcan todos, ¿no? Que es lo que me interesa que estén considerados todos los puntos. Porque si yo doy dos clics, lo voy a hacer aquí, clic 1, clic 2, solamente estoy afectando a esta barrita,
¿sí? Si yo quiero cambiarle el color, pues bueno, pues aquí ya botón derecho y lo cambio, ¿no? Amarillo. Y ya, esta barrita va a ser amarilla, ¿vale? Entonces, eso es cuando yo le doy doble clic. Entonces, esto lo hice para que vieran que si yo doy dos clics, solamente va a considerar este valor y no me interesa, ¿no? También existiría y yo podría calcular una tendencia con este punto, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que sí tengo que asegurarme es que cuando seleccione cualquiera de los datos que tengo aquí de la gráfica, por ejemplo, esto que ya no se dejan aquí, estén marcados todos los puntos para que pues Excel lo haga por mí. Si yo lo sé hacer de manera teórica, pues bueno, también puedo establecer este, esta línea de tendencia, ¿no? Entonces, ya que están marcados, en cualquiera de ellos doy botón derecho, y me aparece algunas opciones, ¿no? Entonces, me aparece aquí, déjenme ver, es que en este no, en el 3D no me deja hacer la parte de tendencia, se fijan, queda apagada, ¿no? Voy a cambiarlo a 2D, aquí cambiar el tipo de gráficas, lo quiero por columnas, aquí, ¿no? 2D. Entonces igual, selecciono todos, botón derecho, y ahora sí me aparece la opción de agregar línea de tendencia, ¿vale? Cuando le doy a agregar línea de tendencia, me aparece el asistente, que ya pues, lo calcula por mí. En esta parte, además de cambiarle el color, cambiarle la forma, el ancho, pues bueno, me aparecen las opciones de la línea de tendencia. Y yo tengo que ver cómo están distribuidos los puntos. Si se fijan por default, me aparece una tendencia lineal, ¿no? Si yo veo que esta línea que está dibujando aquí representa el comportamiento de las acciones, pues lo puedo establecer así. Es una línea. Es muy sencilla la ecuación. Recuerden que y es igual a x más b, ¿no? Eso es lo que me permite graficar esta línea. Si no estoy convencido de que esta línea esté tocando, si no todos, la mayoría de los puntos, porque por ejemplo aquí este está afuera, este le falta un poquito, este también está afuera, este sí lo tiene, este se pasa, este se pasa, este se pasa, este se pasa y así. Entonces tendría que buscar otro tipo de ajuste para ver cuál es el que más me convence. Si yo doy un clic aquí en exponencial, considerando que esto se va a comportar como una parábola, vemos que no hay un gran cambio, ¿no? Entonces, siguen sin haber muchos puntos que le que esté considerando, ¿no? Dentro de esta tendencia. Si yo digo que sea un comportamiento logarítmico, creo que veo que no cambia. Creo que porque me moví. Ah, sí cambia, aquí está. Entonces, el exponencial no tiene mucho cambio, el lineal, pues